El manejo integral en las personas con diabetes requiere no solo el abordaje de las glicemias, sino también de la obesidad como una de las comorbilidades más frecuentes y relevantes en el desarrollo de la patología metabólica. Sabemos que actualmente contamos con terapias que abordan ambos aspectos, glicemia y peso. Uno de ellos son los análogos de los receptores de GLP-1, uno de los focos terapéuticos más difundidos en la actualidad para estos pacientes. Podemos ir más allá del abordaje exclusivo de las glicemias y avanzar hacia el manejo de la obesidad como uno de los principales factores de riesgo de diabetes. ¿Tendremos algún beneficio adicional frente al uso de estas terapias con los análogos del receptor de GLP-1 más allá de las glicemias y el control de peso? Es lo que conversaremos hoy en un nuevo capítulo del podcast Conectados con la Diabetes de la Sociedad Chilena de Diabetología. Bienvenidos a Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Hola a todos y todas, mi nombre es Edith Vega, yo soy médico internista y diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y me encuentro junto al doctor Aníbal Donoso. Él es diabetólogo, coordinador de la unidad de diabetes de la Clínica Universidad de los Andes y miembro de Xochitl. Hola, Aníbal. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora Vega. Hola, buenos días. Bueno, estamos invitados, ¿cierto?, a conversar en esta oportunidad sobre los análogos del receptor de GLP-1 y vamos a partir conversando, ¿cierto?, sobre este concepto de obesidad y diabetes. Ya hay un concepto llamado diabesidad, ¿cierto?, que está cada vez un poquito más de moda. ¿Tú nos podrías explicar más o menos de qué se trata este concepto? A ver, la diabesidad es un concepto relativamente nuevo que trata de asociar directamente lo que es diabetes y obesidad. Hay que pensar que nuestros pacientes diabéticos, tipo 2 principalmente, tienen un gran porcentaje de obesidad y la obesidad es la gran culpable del desarrollo de la diabetes. Por eso esa asociación lineal entre obesidad y diabetes y por eso el término nuevo de diabesidad. Exacto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que manejar del punto de vista glicémico a nuestros pacientes, pero además tenemos que manejarlos desde un punto de vista de peso. ¿Tú tienes algunas recomendaciones, por ejemplo, como para el manejo de uso de los análogos del GLP-1? ¿En qué paciente tú usarías este tipo de fármacos? Sí, hay que pensar antes que nada que cada vez tenemos mejores medicamentos, no solamente para el tratamiento de la diabetes, sino que también para el tratamiento de la obesidad. Dentro de tu tratamiento están también, aparte de los análogos del receptor de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, pero los análogos del receptor de GLP-1 siguen siendo los mejores fármacos para el tratamiento del peso en pacientes diabéticos. Son fármacos extremadamente buenos para regular el peso, principalmente a través del control del apetito, producen disminución del basamento gástrico y con eso logra una muy buena baja de peso. Como tú decías en la introducción, tenemos muy buenos fármacos en Chile. En este minuto tenemos el liraglutide, el dulaglutide y el semaglutide en el país, que hay algunas diferencias a lo mejor en cuanto a la aplicación y a las dosis, pero son fármacos en general muy buenos para el control de peso y, como te decía, adicionalmente también muy buenos para el control glicémico y con otros beneficios adicionales que los vamos a discutir más adelante. Vamos a ir conversando los beneficios, ¿cierto? Y bueno, y en cuanto a control de peso, muchos pacientes de repente nos preguntan, bueno, ¿y con esto cuánto voy a bajar de peso? ¿Cuánto voy a bajar de hemoglobina glicosilada? ¿Sabes si hay cifras más o menos que nosotros le pudiéramos decir a nuestros pacientes? Sí, en general lo que uno le dice a los pacientes es que pueden perder hasta un 10% del peso en alrededor de 6 meses. Pero hay que ser bien cauto en cuanto a esa cifra, porque si uno revisa los estudios que han hecho en el fondo, que son estudios randomizados, controlados, en el fondo son estudios sumamente controlados en que la baja de peso fueron menores, alrededor de un 5, un 6% del peso. Pero los estudios en vida real, en el fondo, cuando uno simplemente trata a un paciente y lo va viendo, las bajas de peso son mayores. Entonces, la baja de peso es alrededor de un 10% del peso, pero hay pacientes que responden más y hay pacientes que responden menos. Y eso hay que tenerlo súper claro porque muchas veces puede generar sobreexpectativa en los pacientes que quieren bajar mucho más. Entonces hay que tenerlo claro. ¿De qué va a depender? No solamente el medicamento no es mágico, en el fondo tiene que ser asociado también a cambio de estilo de vida, tiene que hacer deporte, cambiar el tipo de alimentación. Con este tipo de fármaco, si bien es cierto se regula muy bien el apetito, uno tiene que cambiar el tipo de alimentación.
¿Por qué? Porque en el fondo uno no puede comer alimentos aceitosos o que tengan fritura o que tengan mucho condimento o que tengan mucho alcohol, por ejemplo, si uno acompaña con alcohol principalmente destilado, porque se producen hartas molestias. Y ese tipo de alimentos, sobre todo alimentos aceitosos, fritura, exceso de alcohol, genera más peso también. Entonces, el medicamento viene asociado a cambio de estilo de alimentación y eso es súper importante. Y lamentablemente hay un porcentaje pequeñito de los pacientes que lo van a usar, alrededor del 1%, que el medicamento prácticamente no le hace nada. Y ahí vienen algunas cosas moleculares en cuanto al uso de receptores y cosas así. Pero en general casi todos nuestros pacientes funcionan muy bien con la baja de peso y aparte control glicémico. Claro. Y en cuanto a control glicémico, ¿cierto? Porque estos fármacos fueron creados para diabetes, ¿cierto? Y en el camino, en los estudios, se evidenció que también había una baja de peso importante, ¿cierto?, en estos pacientes. Pero desde el punto de vista glicémico, desde el punto de vista de la diabetes, si un paciente me dice, yo tengo muy descompensada mi diabetes, ¿cuánto es lo que yo espero bajar, por lo menos en este concepto que llamamos nosotros esta hemoglobina glicosilada, que es el acusete, digamos, que los pacientes saben que tienen que tener, ojalá, lo más controlado posible? ¿Cuánto más o menos en porcentaje bajan con estos fármacos? En cuanto a nivel de hemoglobina glicosilada, entre 1 y 1.5 de hemoglobina glicosilada, lo cual es muy bueno. Es potente, ¿cierto? Así es. Son fármacos potentes. De hecho, incluso se encuentran en la misma línea de o uso insulina o uso estos fármacos análogos al GLP-1. Si el paciente no está asintomático, digamos, tal vez nos podríamos ir a la línea de los análogos del GLP-1 si están disponibles, ¿cierto? Y un poco discutir cuál es el efecto, porque muchas veces nuestros pacientes nos preguntan, ¿cómo es que hacen este efecto? ¿O es una hormona? ¿Me estoy inyectando algo que me va a hacer daño? ¿Me puedes conversar un poquitito con respecto a de dónde vienen estas moléculas? A ver, este tipo de medicamentos lo que hacen es tratar o copian el efecto de una hormona propia que nosotros tenemos, una hormona que pertenece a una familia que se llaman de las incretinas, que son dos grupos principales, los análogos receptores los GLP-1 y el GIP. Este tipo de hormonas son producidas en el intestino cuando uno come y lo que hacen es, primero que nada a nivel pancreático, estimular la secreción de insulina, baja la secreción de glucagón, y a nivel del estómago disminuye el vaciamiento gástrico, hace que la comida se quede mucho más tiempo en el estómago, por lo tanto se genera más saciedad. Y a nivel del cerebro, específicamente del hipotálamo, se estimulan los núcleos hipotálmicos de la saciedad, por lo tanto a uno se le quita la gana de comer. Entonces, los análogos receptores de GLP-1 lo que hacen es copiar la acción del GLP-1 nativo. En general, y la gracia que tienen es que versus el GLP-1 nativo, que en la práctica dura muy poquito, cuando nosotros comemos producimos GLP-1, pero a todos nos ha pasado que uno puede comer mucho y a las 2 horas dan ganas de comer nuevamente. Y eso es porque el GLP-1 nativo dura prácticamente 4 minutos, 5 minutos en la circulación porque es rápidamente inactivado. El análogo del receptor de GLP-1, la gracia que tiene es que no es inactivado, por lo tanto su duración es mucho más. Por ejemplo, en el caso, si uno compara los medicamentos, el liraglutide dura alrededor de 16 horas versus el semaglutide, el dulaglutide, que dura 7 días. Por lo tanto, en general, el efecto es muy bueno porque se va a generar no solamente saciedad a nivel central, a nivel del hipotálamo, sino que disminución del vaciamiento gástrico y el beneficio metabólico, que es mejorar la secreción de insulina y a la vez mejorar o inhibir un poco la secreción de glucagón, también evitando la hiperglicemia después de las comidas o postprandial. Claro, y ahí tenemos, y eso también nos explica un poco los efectos secundarios que pudiera tener los pacientes y que nosotros tenemos que explicárselo cuando indicamos estos fármacos, ¿cierto? Porque el tema mismo de la disminución del vaciamiento gástrico, los pacientes muchas veces tienen algunos síntomas como sensación de plenitud, tal vez un poco de náusea, ¿cierto? Y es súper importante que nuestros pacientes sepan al momento del inicio que pueden tener estos síntomas, pero que también no es siempre, ¿cierto? Es una fase. Entonces eso también lo podemos explicar a los pacientes. Sí, tú lo describes muy bien, Edith, en el sentido de que lo que genera este tipo de medicamento como reacción adversa son molestias gastrointestinales. La principal es la sensación de plenitud gástrica, en el fondo estar satisfecho. Y eso es lo que quiere el medicamento, en el fondo, más que una reacción adversa, es el efecto que uno desea. Lo que pasa es que si el paciente come mucho y no respeta la saciedad, esa sensación de plenitud gástrica va a ser incómoda y se van a sentir mal. Yo le digo a los pacientes que van a sentir la sensación de que tienen la comida en el cuello. Y es bien incómodo porque se sienten con ganas de vomitar. Vómitos pueden ocurrir en qué circunstancias: comer mucho, comer alimentos aceitosos, frituras principalmente, o alimentos muy condimentados. A mí me ha pasado, por ejemplo, en pacientes que comen
por ejemplo, ceviche, en el fondo, que tiene mucho limón, que tiene mucha cebolla, se quedan con la sensación de haber comido ceviche como 3, 4 días. Entonces, la idea es, en el fondo, comer más liviano. Y la Exacto. otra cosa que es súper importante es con respecto al consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque en general, si tú consumes alcohol, principalmente destilado, como se produce una emisión del basamento gástrico, este alcohol se queda mucho más tiempo en el estómago, Claro. por lo tanto se fermenta. ¿Y qué ocurre? Que a los pacientes se les genera flatulencia de mal olor. Típico que los pacientes te dicen flatulencia, olor a huevo podrido. Entonces, Sí. para evitar eso, en general uno le hace la recomendación que no pueden tomar alcohol o más bien que haya restringido. Yo le digo, si van a tener una actividad social, se pueden tomar una copa de vino, una lata de cerveza, una copa de espumante, pero no destilado y tiene que ser medido. La ventaja sí que tienen estos medicamentos que en general, aparte de regular las ganas de comer, también te quitan las ganas de tomar. Sí. Y eso también, entre comillas, es una ventaja porque uno toma menos alcohol, pero también es una desventaja en el sentido que también te quitan las ganas de tomar agua. Mm. Entonces, muchas veces los pacientes también se quejan de que les da constipación, que les cuesta ir al baño a Tal orar cual. y en general cefalea. Pero la cefalea ocurre también por tomar poca agua, por tomar poco líquido. Entonces, uno le tiene que hacer mucho hincapié al paciente de que tiene que estar tomando agua, independiente que no tenga deseo. No se puede tomar un vaso al seco porque probablemente va a quedar con la sensación de plenitud gástrica. Entonces, la recomendación es andar con su botellita de agua para todas partes que tiene que estar tomando sorbito. Con eso evitamos constipación y con eso evitamos los dolores de cabeza, la cefalea por no estar tomando líquido. Claro. Sí, una de las consultas frecuentes es la constipación, ¿cierto? Que el Así es. paciente le cuesta ir al baño, pero como tú muy bien dices, ¿cierto? El consumo de agua, el consumo de fibra, súper importante para estos pacientes, pero también no olvidar el consumo de proteínas, Ujú. ¿cierto? Porque una de las cosas que ocurren en estos pacientes, y nosotros lo vemos, es que empiezan a bajar de peso, pero muchas veces van bajando masa muscular. Y eso es una cosa que nosotros vemos y nuestros pacientes se quejan. ¿Qué recomendaciones le darías tú a nuestros pacientes que empiezan a bajar masa muscular? O como desde el principio, del inicio del tratamiento, decirles, puede pasar esto y tenemos que hacer tal y tal y tal cosa. Tú lo mencionaste en algún minuto, Edith, en el fondo que tienen que aumentar la ingesta de proteínas. Eso es súper importante porque, como yo te decía, el medicamento no es mágico. Uno, claro, va a tener mejor control de apetito, empezar a bajar de peso, baja la Ujú. cantidad de grasa, pero si uno se queda tranquilo, baja la cantidad de masa muscular. Entonces Exacto. tiene que aumentar el consumo de proteína y eso es súper importante, en el fondo, priorizar alimentos que sean ricos en proteína y tiene que ser asociado a cambio de actividad física. Tienen que hacer deporte. Entonces, no basta, por eso te decía, el medicamento no es mágico, en esta altura no hay Exacto. nada mágico, no basta con que se pinchen, sino que tienen que estar haciendo actividad física regular. Una recomendación razonable son por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física regular, que no es mucho, uno siempre le dice a los pacientes, 150 minutos a la semana son 30 minutos al día. Y lo más importante es que tiene que ser una actividad física en el minuto en que uno está descansando. No hay que hacer trampa. Y muchas veces el paciente dice, doctor, pero es que yo camino 15 minutos a tomar el metro. Entonces ahí ya son 15 minutos menos de los 30 minutos diarios. No, tiene que ser del tiempo que yo dedique al descanso. O sea, si yo llego a mi casa y me siento a lo mejor en un sillón a ver tele o a ver Netflix o lo que sea, en el fondo la idea es que de ese tiempo yo tenga que hacer un poco de actividad física. Y al tipo de alimentación agregarle mucha proteína. Y eso es bien importante, sobre todo para las colaciones, entre medio, por ejemplo, de la mañana, a la Mm. tarde, tienen que ser más bien snacks proteicos que los venden. Vienen barritas, vienen yogur hiperproteico. Y esa es la indicación. Porque justamente ocurre en el fondo que dentro de la baja de peso baja mucha masa muscular. Y el problema viene ahí que cuando se suspende el medicamento, no estamos hablando en diabéticos, sino que estamos hablando a lo mejor en pacientes que lo están usando por peso o por prediabetes, se les produce rebotes en Mm. cuanto al peso. Y son rebotes que los pacientes lo pasan mal, porque en el fondo muchas veces se frustran, se enojan, ¿por qué volvieron? Entonces, lo importante es, aparte del medicamento, tratar de cambiar los hábitos a futuro. Y eso es súper importante en el sentido de no colgarse el efecto del puro medicamento. Claro. Como tú muy bien dices, muchas veces llegan pacientes buscando como la inyección mágica o la pastillita mágica. Y la verdad es que uno trata de bajar un poco las expectativas, ¿cierto? A decirle, bueno, esto te va a ayudar, te va a dar un empujón súper fuerte para el tema, del punto de vista de peso, porque o sea, hay más saciedad, baja el apetito, en fin. Pero si no lo combinamos con este cambio de estilo de vida, que no es hacer dieta, porque es algo súper mal entendido, es que voy a hacer dieta. No, no es hacer dieta, sino que es cambiar hábitos, ¿ya? Y es cambiar hábitos a un estilo de vida, a una alimentación saludable,
a un estilo de vida en que uno se mueva más, ¿cierto? Y tú dijiste súper bien, 150 minutos a la semana, ojalá eso es como el desde, ¿cierto? Exacto, es el desde. Es el desde. Y de una actividad más bien vigorosa, porque 150 minutos a la semana, como tú muy bien decías, de caminar, ir al metro, volver, ya, está bien, hay que moverse, pero eso no alcanza a ser una actividad vigorosa, ¿cierto? Y además tenemos que no solamente combinar ejercicios aeróbicos, que en este caso puede ser caminar, trote, bicicleta, sino que importante, los ejercicios de resistencia, ¿cierto? Entonces tenemos que agregar ejercicios de resistencia que nos van a ayudar a aumentar masa muscular. Así que es. en el fondo la masa muscular es la que nos va a prevenir, digamos, el rebote también, ¿cierto? Porque muchas veces gente que tiene mucho miedo al rebote, ya que hacen se colocan estos fármacos pensando en milagroso 3, 4 meses, bajan de peso lo que quieren bajar, suspenden y rebotan. Al final no nos sirvió mucho. Pero claro, en estos pacientes, como estamos hablando de que no tienen diabetes, probablemente prediabetes o resistencia a la insulina, en que nos sirve el tema de la baja de peso. Súper importante agregar los ejercicios de resistencia para prevenir rebote y para mejorar, ¿cierto?, la baja de peso en estos pacientes. Estuvimos conversando con respecto a los beneficios en peso, a los beneficios del punto de vista de la glicemia, que son fármacos muy potentes desde el punto de vista metabólico. Pero ¿qué otros beneficios más se han encontrado en estos fármacos, Aníbal? Cada vez más. En general, cosas que están demostradas con evidencia científica tienen un beneficio de protección cardiovascular. Baja los eventos cardiovasculares mayores, en el fondo, que son los infartos no fatales, accidentes cerebrovasculares no fatales y la muerte de origen cardiovascular. La otra tiene un beneficio desde el punto de vista renal, que previenen deterioro de la función del riñón. Y a la vez, en general, baja la mortalidad global general. Hay varios estudios en curso, hace muy poquito también salió uno publicado, que también tienen un beneficio súper importante, por ejemplo, con respecto a la apnea del sueño, que se demostró que disminuyen también la apnea del sueño. Y hay muchos estudios que vienen en curso que están con algunos beneficios adicionales, por ejemplo, con disminución de algunos tipos de cánceres que están asociados a la obesidad, y algunos, por ejemplo, que estamos todos muy expectantes para saber qué va a pasar con respecto a lo que es el beneficio con respecto a algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sí. Exacto. Así que, en general, no solamente son fármacos, como lo hemos discutido, que son extremadamente buenos para la dieta y para el peso, sino que también se están empleando para otras enfermedades. Así que hay que esperar los resultados de los estudios para tener una mejor evidencia científica, pero hasta el minuto la evidencia nos indica un mejor control de la parte de la diabetes, del peso, prevención cardiovascular, prevención del deterioro de la función del riñón y a la vez disminución de la mortalidad global. Así es. También un beneficio a nivel de hígado, ¿cierto? Verdad, se me olvidó ese detalle. Sí, en sí, hígado súper graso. importante, que tiene un efecto súper importante sobre el hígado graso y de hecho resuelven el hígado graso. Exacto. O sea, disminuye la grasa hepática y recordemos que a nivel de hígado, el hígado graso es uno de los principales factores de riesgo para hígado graso metabólico, que viene por el peso, la diabetes, la resistencia a la insulina. Es uno de los principales factores de riesgo de terminar en cirrosis. O sea, que el paciente requiere incluso hasta trasplante hepático. Entonces, te estamos previniendo una cantidad de patologías y de complicaciones con estos fármacos. Pero las personas piensan, uno lo escucha, ¿cierto?, los pacientes, ¿cuánto tiempo tengo que tomar estos medicamentos, doctor? Porque piensan que es una terapia acotada. Entonces, listo, y tomo la terapia acotada y quedo listo. ¿Es así o no? Lamentablemente no es así. A ver, si nosotros hablamos para pacientes diabéticos, el medicamento tiene que ser para toda la vida, porque estamos hablando que estamos tratando la diabetes. Pero cuando hablamos de pacientes que no tienen diabetes, hablemos de pacientes como prediabéticos, resistentes a la insulina, a lo mejor con obesidad asociado a lo mejor un hígado graso, lo ideal es tratar de mantener el medicamento el máximo tiempo que se pueda. Si tú me preguntas un tiempo definido, así 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos. En el fondo, como son fármacos nuevos, los estudios en general a largo plazo, lo máximo que han tenido son a 5 años. Entonces, ahí viene la pregunta, y es una pregunta que se da mucha vuelta en la comunidad científica, en los grupos de médicos, ¿hasta cuándo dejar el tratamiento? Exacto. Entonces, aparte que si sacamos el rótulo de diabetes, veamos solamente enfermedades metabólicas, en general también viene el problema, y que es uno de los problemas que tiene este tipo de medicamentos, entre comillas, que son fármacos caros. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que tratar a un paciente, en el fondo, pensando que tiene un gasto no menor desde el punto de vista económico?
Yo en general lo que trato de hacer y lo que le digo a mis pacientes es que traten de mantener el tratamiento hasta que el bolsillo aguante. Porque la verdad es que son fármacos que si bien es cierto, a lo mejor los estudios máximos son a 5 años, el beneficio es grande. Entonces, si piensan en el fondo que no solamente el punto de vista de peso, sino que está resolviendo la resistencia, la prediabetes, el hígado graso, la ayuda para la apnea del sueño, resulta que baja el riesgo cardiovascular, hay que tratar de mantenerlo. Entonces, algunas veces, y eso es lo que en algunos otros grupos se está haciendo, es ciclarlos. ¿Qué significa en el fondo? Usarlos por periodo a lo mejor 6 meses, suspender uno, retomar 6 meses en el fondo, pero no suspenderlo de frentón. Porque, como lo discutimos antes, se suspende de frentón, el beneficio se pierde y se produce rebote. Entonces, Exacto. probablemente por tiempo acotado, como para dejar que el bolsillo se estabilice un Que el poco. bolsillo ¿Ya? aguante. Así es. Sí, sí, pero de todas formas, claro, dejarles claro a estos pacientes que es un tema, ojalá, de lo más largo plazo posible y que no son terapias acotadas, no es como una pastilla, o un fármaco que uno usa por un periodo corto. Se entiende muchas veces por un tema económico, ¿cierto? Que uno dice, bueno, me voy a proyectar para tantos meses el presupuesto, pero mientras más podamos, mejor, ¿cierto? Y hay otra cosa que también nos preguntan los pacientes, que con el tiempo empiezan a sentir que los efectos iniciales del fármaco ya no los sienten tanto, ¿cierto? Este tema de la disminución del apetito, de esta sensación de incluso dicen que les baja la ansiedad un poco, va bajando con el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? Lo que pasa es que el efecto de este tipo de medicamentos es dosis dependiente. En el fondo, los pacientes se van acostumbrando a la dosis que están usando y necesitan ir subiendo la dosis. Entonces, hay pacientes, como todo, siempre hay variabilidad en el fondo, que con dosis muy pequeñas funcionan perfecto, pero hay otros que no la hacen ni cosquilla. Entonces, lo que hay que hacer es cada cierto tiempo ir subiendo la dosis. Y con eso logro no solamente hacer un mejor control metabólico, sino que también un mejor control en cuanto al peso, porque genera más saciedad. El problema que viene en eso es que al subir la dosis, obviamente el medicamento dura menos. Claro. Entonces, hay que estar comprando más medicamentos. Entonces, eso se traduce también en mayor gasto económico. Entonces hay que también explicar que el medicamento en algún minuto probablemente hay que subir la dosis y que esa dosis vamos a tener que irla subiendo cada cierto tiempo en el fondo para que el medicamento no vaya perdiendo efectividad. Por eso es tan importante, sobre todo al comienzo del tratamiento, que es donde mejor se sienten los efectos, donde más hay que cuidar con la comida, donde más hay que hacer deporte, donde hay que ser mucho más riguroso, porque la principal baja de peso viene, yo diría, en los 3 primeros meses. Después como que el efecto se empieza un poco a diluir, hay que empezar a subir la dosis del medicamento, pero eso implica un coste que habitualmente los pacientes tiran las pocas o la toalla porque encuentran que es muy caro. Pero en general, si le sacamos el máximo provecho durante los 3 a 6 primeros meses, vamos a tener mayor baja de peso y es probable que a lo mejor después, si es cierto que subir la dosis del medicamento, a lo mejor no es tan necesario porque probablemente van a tener un poco más acostumbrado al cambio de estilo de vida. Y lo otro que le explicamos también a los pacientes es que inicialmente la baja de peso es más pronunciada y con el tiempo la velocidad de baja de peso va disminuyendo, pero si se siguen, digamos, todas estas recomendaciones que nosotros hemos dicho en cuanto a la actividad física, la alimentación, igual se sigue bajando de peso, tal vez un poquito más lento, pero se sigue bajando, ¿cierto? Y otra cosa importante de decir, porque ahora estos fármacos están súper de moda y ahora que se viene el verano, peor. Y hay muchas personas que van y compran en la farmacia, se colocan el medicamento y no se controlan, ¿cierto? Porque dicen, no, mi prima, no sé, me dijeron que funcionaba y empiezan a colocarse y no se controlan. ¿Qué le dirías tú a estas personas? ¿Qué riesgos pueden tener de usar estos fármacos sin ningún control y sin ninguna supervisión? A ver, eso es súper importante. Siempre este tipo de medicamento tiene que ser con indicación médica. No vale el consejo de un hermano, un amigo, un pariente, un vecino, porque la verdad es que, como hablábamos en un comienzo, son fármacos que pueden tener reacción adversa. Entonces, una de las reacciones adversas que tienen a largo plazo, en contexto de la baja de peso, es que se pueden generar cálculos en la vesícula o la vía biliar. Entonces, pueden ocasionar, por la baja de peso, se forman estos cálculos y como complicación se puede generar o un cólico biliar o una colecistitis aguda o que un cálculo se nos pase hacia la vía pancreática y terminar con una pancreatitis aguda de origen biliar. Entonces, la población chilena, sobre todo las mujeres jóvenes, son muy buenas para hacer cálculos en la vía biliar.
Entonces, en general, la recomendación es, antes de usar el medicamento, aparte que tiene que ser bajo indicación médica, se tiene que hacer una ecografía abdominal para descartar cálculos en la vesícula, para tener la tranquilidad de que no va a pasar nada en el fondo, y obviamente si la baja de peso es muy pronunciada, porque nosotros hablamos de una estimación del 10%, Claro. pero claro, ese es un promedio, hay pacientes que bajan mucho más. Cuando bajan mucho de peso también se pueden formar cálculos a largo plazo. Entonces, la idea es estar haciendo un seguimiento ecográfico que también nos va a permitir viendo cómo va el hígado cuando tengan hígado graso. Y la otra cosa es que este tipo de fármaco también tiene una contraindicación que son absolutas en el fondo, que son antecedentes de pacientes que han tenido pancreatitis previa o que hayan tenido algún tipo de cirugía pancreática. En esos casos aumenta el riesgo de ser pancreatitis. Entonces hay que tenerlo súper en claro porque de repente hay que interrogar muy bien al paciente, hay que sacarle todos los datos. Muchas veces pueden haber tenido o reacciones pancreáticas, sobre todo origen biliar. Entonces en esos casos siempre hay que sopesar riesgo-beneficio, en el fondo se nos va a indicar el medicamento. Y lo otro es que en estudio, cuando se hicieron los estudios de seguridad, también se vio que podía aumentar en ratones un tipo de cáncer a la tiroides que se llama el cáncer medular de tiroides, que es un cáncer más bien hereditario, que viene en Así familia. es. Entonces, uno también tiene que sacar el antecedente, si no hay antecedente de cáncer medular de tiroides en la familia, porque en ese tipo de pacientes tampoco este fármaco está recomendado. Salieron estudios hace un tiempo atrás que hablaba de que todos los cánceres de tiroides tenían riesgo, había un riesgo aumentado con este tipo de fármacos. Pero después, analizando estos estudios, uno se dio cuenta que en realidad la metodología, ¿cierto?, de estos estudios no era tan estricta como para hablar de causalidad, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros sabemos actualmente es el cáncer medular de tiroides, que si está el factor de riesgo es el antecedente familiar. Y si no, la verdad es que no. Y en un paciente operado de cáncer de tiroides, ¿tú le darías este tipo de fármaco? Si no es medular, ni un problema. Aparte que las recomendaciones en general, incluso los mismos endocrinólogos nos dicen que no hay ninguna contraindicación para usarlo. Ninguna, se puede usar. Lo que sí, que se ha visto en general, es también de que ha aumentado, y eso nos dicen los endocrinólogos, los congresos, de que ha aumentado la incidencia de cáncer de tiroides, probablemente asociado de que, sobre todo al comienzo, diría yo, cuando uno indicaba estos medicamentos, nosotros por asegurarnos, como está el susto que podía ser cáncer de tiroides, le pedíamos una ecografía de la tiroides, entonces se sobrediagnosticaron cáncer de tiroides. Sí. Entonces hubo como un boom de cáncer de tiroides, muchas veces cáncer pequeño, muchas veces sin indicación ni siquiera quirúrgica, con nódulos muy pequeños, pero claro, como salía, la gente se ponía nerviosa y obviamente los médicos también y mandaban puncionarlo y salían cáncer de tiroides. Pero en general hay que como perder el susto al factor de cáncer de tiroides porque en general toda la evidencia nos dice que no aumenta el riesgo, excepto en el cáncer medular de tiroides, que por eso, como te digo, el antecedente es familiar. Entonces, ante ese antecedente mejor abstenerse, no hay que usarlo, porque las guías también nos dicen que no hay que usarlo, ahí no hay que ser arriesgado, encuentro yo. No hay que ser temerario en eso. No, para nada. Sí, súper bien, ¿cierto? Entonces ahí vamos sacando mitos en estos fármacos. ¿Y el cáncer de páncreas? Tampoco, porque en general aquí, esa también es una muy buena pregunta, porque en general los estudios no han demostrado que aumenta el riesgo de hacer cáncer de páncreas. Es más, en general, uno también toma las precauciones del caso, porque cuando nosotros, por ejemplo, si pedimos una ecografía abdominal de entrada para ver cómo está la vesícula, el páncreas es cierto que no se ve al 100%, se ve la cabeza del cuerpo, no la cola que está hacia atrás. Entonces muchas veces nos salen algunos nódulos pancreáticos que son benignos, no IPMN, o algunos quistes. Yo en general, por precaución, no les dejo a los receptores de GLP-1 a ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, de hecho hace muy poquito también salió un estudio que demostró que bajaba el riesgo de cáncer de páncreas, pero sí, como son fármacos que estimulan el páncreas, pueden hacer que estos IPMN o estos nódulos crezcan. Y a lo mejor son nódulos que a lo mejor por tamaño no tienen ninguna indicación quirúrgica, pero si crecen, sí van a tener indicación quirúrgica. Entonces yo personalmente prefiero no dejárselo, porque en general también implica que hay que empezar a hacer seguimientos radiológicos del páncreas, con resonancia habitualmente. Y eso también encarece y implica que el paciente se le tiene que estar sometiendo a un estrés con radiación y todo. Entonces prefiero en la práctica evitarlo. Y también me evito problemas médicos y médico-legales, porque la verdad es que, claro, uno puede decir a lo mejor no va a pasar nada,
Pero si ese paciente, a lo mejor su nódulo, su IPMN pancreático estaba chiquitito y resulta que creció y se tuvo que operar, el gran culpable me van a mirar a mí y me dice, usted me dejó el tratamiento. Entonces, Claro. ¿y quién le saca al paciente de la cabeza que el culpable es uno? Claro que sí. Entonces, estos fármacos, con todo lo que hemos conversado, son fármacos que requieren una supervisión médica, ¿cierto? Y no es cosa de usar el fármaco e irse, porque a veces a mí me pasa que vienen a la consulta, uno deja este tipo de fármacos que, con toda la indicación, con ecografía, con todo súper bien, pero después no vuelven, no vuelven a control, ¿ya? Y eso es algo que también tenemos que evitar, porque también pueden haber complicaciones y porque también, si esto no es supervisado, no va a tener la efectividad que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces también invitamos a nuestros pacientes a que estos fármacos son de uso supervisado y que tenemos que ajustar dosis y tenemos que ver que no haya alguna complicación. Ya vimos que son más bien seguros, que son las complicaciones, son cosas bastante puntuales que nosotros las vamos a buscar, pero no pueden tomarse sin alguna supervisión. Así que, bueno, te quería preguntar, ahora como un poco para ir cerrando, ¿a qué tipo de paciente tú recomendarías estos fármacos? ¿Cuál es el paciente ideal que tú recomendarías estos análogos del receptor de GLP-1? A ver, si hablamos de paciente diabético con obesidad o sobrepeso que tenga un riesgo cardiovascular elevado, vale decir que haya tenido a lo mejor antecedente un cuadro coronario, una enfermedad arterial periférica, por ejemplo, o que tenga una demostración, por ejemplo, con una coronariografía que tenga una arteria media tapada. Pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular elevado por otros factores, por ejemplo, hipertensos, fumadores en general, sedentarios, eso también es una alternativa. Para pacientes también con enfermedad renal crónica, sobre todo cuando están muy obesos, porque también la misma obesidad te deteriora la función del riñón, y obviamente diabéticos que tenemos que mejorar el control metabólico, que son pacientes que por el contexto de la obesidad no logran mejor control. Yo creo que esa es la indicación. Si uno lo ve en la práctica, está para todo. Está prácticamente para todo, Exacto. ¿cierto? Sí. Claro, lo que pasa es que, claro, nosotros probablemente a ti te pasa lo mismo como diabetólogo, la idea es tratar de dejárselo a todos los pacientes que lo puedan usar. Que lo van a costear. Exacto, el problema es lo que Sí. tomamos en el costo, pero yo creo que aquí hay que ser bien harto hincapié y también medio majadero en el sentido de que si el paciente tiene la indicación de usarlo, sobre todo ese diabético obeso con riesgo cardiovascular elevado, con riesgo cardiovascular establecido, que tiene una indicación absolutamente clara de usarlo, uno le tiene que plantear el uso, Exacto. independiente del costo, porque si bien es cierto, yo también soy formado en la Universidad de Chile, a mí me enseñaron siempre a cuidar el bolsillo del paciente, pero en general hay que pensar que este tipo de tratamiento, si bien es caro, son caros en general, mejoran la calidad de vida del paciente y probablemente van a mejorar la vida en general. Entonces, a lo mejor no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión en salud. Y hay que pensar que muchas veces también los pacientes pueden tener seguros complementarios, a lo mejor las mismas familias los pueden ayudar a costearlo. Entonces siempre hay que sugerirlo. Si de frente no se puede, pucha, una pena, pero siempre hay que sugerirlo y quedarse, por lo menos uno desde el punto de vista médico, con la tranquilidad que le sugerimos el mejor tratamiento posible. Y que probablemente si el paciente lo puede hacer, va a ser muy bueno porque le estamos mejorando enormemente la calidad de vida a ese paciente y probablemente la calidad de sobrevida, sobre todo si son pacientes con antecedentes que tuvieron ya un cuadro cardiovascular de base, un infarto, un accidente cerebrovascular. Uh-huh. Sí, los accidentes cerebrovascular también tienen dentro de los estudios también donde más tienen beneficios. Donde más tienen beneficios pacientes que han tenido accidente cerebrovascular y que para disminuir, ¿cierto?, un nuevo accidente cerebrovascular. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo. Ojalá todos pudieran estar con esta familia de medicamentos, aprender a usarlos bien, ¿cierto? Aprender a indicarlos bien y que, bueno, y los pacientes, como mucha gente nos va a estar viendo, ¿cierto? Saber las precauciones que tenemos que tener. Así que muchas gracias, Aníbal, no, gracias a ti, por esta conversación y en este podcast, ¿cierto? Conectados con la diabetes de Xochitl, en que pudimos aprender harto más, ¿cierto?, sobre los análogos del receptor de GLP.
Muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Conectados con la Diabetes, un podcast de la Sociedad Chilena de Diabetología para profesionales de la salud que buscan mantenerse al día en el manejo de la diabetes. Aquí encontrarás las últimas actualizaciones científicas, estrategias prácticas y perspectivas clave para mejorar la calidad de vida de tus pacientes.